Hola, bienvenidos a Trading a Quemarropa. Vamos a hacer un vídeo, vamos a llamarlo un falso directo, por decirlo de alguna manera, de el seminario, la presentación sobre la estrategia Tag No Surrender, una estrategia ganadora que hicimos el pasado 26 de octubre del 2019 en el Hotel Miguel Ángel de Madrid. A mí personalmente, muchos de vosotros me habéis, algunos os habíais registrado y me preguntabais que no podíais asistir, pues yo lo entiendo, porque vivís fuera de Madrid o temas de trabajo, el motivo que fuera, que si vamos a grabar el seminario. A mí personalmente los seminarios grabados no me acaban de convencer porque está muy bien, se oye bien lo que pueden hablar los ponentes, pero no se ven bien las pantallas y no se ven, entonces tampoco soy muy partidario de eso. Prefiero hacer un pequeño esfuerzo y vamos a lo largo de los próximos 40 o 50 minutos resumir lógicamente lo que hicimos en esa mañana en Madrid. Lógicamente fue un acto que organizó Swiss Market. Vino a España Claudia Doumet y repetir los momentos pues de risas que pasamos en Madrid, pues en un vídeo no lo vamos a hacer. Claudia es la gerente de todas las cuentas pues que trabajan con nosotros, con los alumnos en Swiss Market, y bueno, pues es una persona que en la primera parte del seminario lo que hizo fue explicar todas las características del broker, y sobre todo es una persona que nos resuelve los problemas. Y decía que es difícil repetir escenas pues de unas risas como estas, y unas escenas pues con un vino en la mano, que dónde estará ese vino. Pero bueno, los verdaderos protagonistas ese día pues creo que fuimos un poco todos, cada uno. Fue un seminario entiendo que bastante ameno. A mí me pareció muy interesante porque hubo gente muy preguntona, entre comillas, en el buen sentido, y eso hizo que todo fuera mucho más ameno y sobre todo un seminario muy práctico. Muy práctico porque a pesar de que era sábado, pues pudimos ver muchos gráficos con el mercado cerrado, eso sí, pero eran gráficos reales, y sobre todo porque el jamón y el vino era real como la vida misma. Pues vamos con la estrategia Tag No Surrender y una estrategia ganadora. ¿Por qué decimos que es una estrategia ganadora? Bueno, pues lo vamos a comentar. Lógicamente, antes de nada, pues insistir un poco que esta es una estrategia que yo hago para mi operativa personal y nadie tiene por qué tener los mismos resultados que puedo tener yo. Puede tenerlos mucho peores y puede tenerlos mucho mejores. Nuestras estrategias son estrategias en principio semiautomáticas porque tenemos que buscar las zonas. Nosotros, el trader, lo que hace es buscar la zona de trading para entrar al mercado, y una vez que hemos elegido la zona de trading, nuestros indicadores nos van a dar señales, alertas de que podemos entrar ya al mercado. Pero el indicador, o el orden correcto sería, el indicador me da la señal, el indicador no surrender, que vamos a ver hoy, y yo decido si estoy en la zona correcta. Si estoy en la zona correcta, pues tengo que decidir lógicamente si entro o no entro. Pero sobre todo hay que buscar unas zonas que vamos a verlas a continuación. Yo
El trading es una actividad que normalmente el trader está solo en su casa y es un mundo un poco, parece que está ahí aislado. Por eso a mí me resulta muy interesante estas reuniones o las reuniones que tengo prácticamente todos los días con mis alumnos en las que comentamos muchas cosas y todos apuntan ideas. De hecho, yo trabajo con velas Hekenasi porque un alumno me insistió que las probara y de hecho el indicador que vais a ver a continuación es un indicador hecho por Juan Carlos San, que es una persona que tiene 30 años de experiencia como programador y llevará pues 6, 7 años operando las estrategias de trading a quemarropa. De hecho, recuerdo Juan Carlos que no sabía lo que era no sabía lo que era no sabía lo que era el trading. No, no había visto ni una acción en su vida. Yo siempre digo que eh, en los negocios una de las cosas más difíciles que hay es buscar un socio. Buscar un socio. Yo estuve trabajando, tenía un despacho, una asesoría fiscal más de 10 años y casi todos los problemas que surgían en las empresas pues no estaban relacionadas en sí, que si vendíamos mucho, vendíamos poco, sino en la relación que había entre los diferentes socios de esa compañía. Es muy complicado asumir cada uno su rol. Por eso digo que buscar compañero de viaje posiblemente es lo más difícil en los negocios. Eh, Ayer, creerme que me metí en LinkedIn y fui viendo pues la gente que quería contactar conmigo y que los aceptara como amiguitos. Creerme que el 50% y había más de 60 en estos días de solicitudes, pues si no habría 15 o 20 brokers solicitando contactar conmigo, pues no había ninguno. ¿Cómo distinguir un broker de otro? Pues es prácticamente imposible. Eh, sobre la sobre Google, para entendernos. Lo primero, lógicamente, tenemos que buscar un broker que no sea creador de mercado, ¿vale? Y que esté registrado en una regulación que a nosotros nos pueda ser interesante. No siempre las que abramos da igual. A mí me da igual una regulación que esté en España o en Inglaterra o donde esté, siempre que cumpla las condiciones que yo necesito. Y las condiciones que yo necesito, pues a lo mejor por el tema de apalancamiento, me la da una regulación y no me la da otra. O sea que en el fondo, pues hay que también tener los pies en el suelo. Pero sobre todo, donde se nota la diferencia de unos brokers y otros está en que hay, por lo menos a mí me ha pasado, donde ha habido brokers que me han llamado por teléfono, hemos empezado a trabajar y a partir de ese momento, cuando ya tengo el MetaTrader cargado en mi ordenador, parece que estoy solo en el broker, que no hay nadie más ahí detrás de esa pantalla de MetaTrader. Con Swiss Market a mí personalmente no me pasa eso. E intentamos, y no nos engañemos, todos los brokers y todos nosotros somos números. Si yo tengo, si nos llaman Don Luis es porque pues, tenemos un grupo detrás, pues porque sois muchos de vosotros alumnos, donde pues en vez de tener una cuenta en nombre de Luis, pues tenemos 25 cuentas y entonces lógicamente eso hace pues que cualquier broker nos respete, así de sencillo. Y por otro lado, siempre es muy importante encontrar esa persona en el otro lado del teléfono en cualquier momento, porque claro, cuando estás en demo, pues vale, pues un día te falla y jiji, jaja. Pero mi consejo es que no vayáis. Yo no soy de los... A mí me da igual.
A mí me da igual que un spread sea de 1,2, que sea de 1,3 o de 1,5. Eso me da igual. De hecho, vamos a ver que yo trabajo principalmente gráficos de 4 horas. Eso no se nota. Prefiero que me cobren 1,5 en vez de 1,2, pero que cada vez que tengo un problema en una cuenta real levante el teléfono o vía WhatsApp o vía Skype o vía mail y me contesten, pues nada, en un tiempo prudencial y razonable. Y creerme que a mí hay veces con las dos brokers que solemos trabajar, sobre todo con Claudia, a veces cuando le pongo un WhatsApp necesito esto, le añado y no es urgente, porque hay veces lo mandas un viernes y te contesta estoy en el gimnasio, déjame que llegue a casa. Tampoco en ese sentido pues también tenemos que ser respetuosos con la gente. Pero si levantas el teléfono y te encuentras una persona o un grupo de trabajo que entiende perfectamente que nuestros problemas son reales, que estás en cuenta real y que puede pasarte un viernes a las 6 de la tarde o puede pasarte un jueves a las 8 de la noche. Bueno, pues lo que es absurdo es molestar a nadie, incluido a mí, pues a las 11 de la noche para decirme si yo qué sé, si está haciendo una ABC. Y yo lo entiendo, y créeme que a mí cuando alguien me pregunta si está haciendo una ABC a las 11 de la noche, pues lo que les contesto es siempre lo mismo, pues sí, o ahora mismo estoy tranquilamente leyendo en pijama, o sea, y no tengo el ordenador delante, o sea, pero soy bastante claro. En resumidas cuentas, a la hora de la verdad, solo tengo que plantear mi problema y mi broker, con el broker con el que trabajéis, tiene que resolveros el problema. Y vamos a ir entrando ya en faena. Construyendo la casa por el tejado, expectativa matemática. Siempre decimos o siempre dicen que los traders tienen que ser un poco raritos, y en cierto modo en realidad un trader lo que tiene que tener es una mente, una forma de pensar muy diferente de lo que nos han enseñado desde que hemos nacido. La seguridad, el poco riesgo, el comprar, tener un trabajo fijo, bueno, pues todo este tipo de cosas, en que la bolsa siempre sube, de que, bueno, pues una serie de cosas que te van diciendo y en cierto modo, pues cuando llegas a operar, te das cuenta que eso no, que algo falla, no coinciden. Eh, Hasta el punto que yo pienso que un trader, si fuese arquitecto, empezaría una casa por el tejado. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, estos días en Madrid íbamos paseando por la Castellana con Claudia y le dije, mira, esas dos torres son las torres de Colón, esas empezaron a hacer los pisos desde el último hacia abajo. Pero eso no es posible, la gente está loca, ¿cómo es eso? Bueno, pues hombre, no empezaron sobre la nada, colocaron las dos, bueno, las torres de los ascensores y empezaron a construir de arriba abajo y todavía están ahí las torres, no se han hundido. Eso es un poco lo que debemos mentalizarnos cuando montamos una operativa o montamos una estrategia. Normalmente empezamos a entrar a hacer operaciones sin saber cuáles van a ser los posibles resultados. Yo entiendo que, fijaros aquí, esta es una foto sacada de internet, o sea, no sé a quién se le ha robado, entre comillas, le pido disculpas, pero en el fondo es matemática pura. Si yo tengo una estrategia donde tengo, cada vez que gano el 1% y cada vez que pierdo el 1%, necesito un porcentaje de éxito mayor del 50%. Con eso ya es rentable. Pero fijaros, si estamos entre el 2 a 1 o el 3 a 1, el porcentaje de aciertos, pues para un 2 a 1
Si yo cada vez que acierto un 2% y cada vez que fallo el 1%, pierdo el 1%, pues resulta que solo necesito un 33% de las veces acertar, un poquito más del 33%. Ya no os digo nada si me voy al 3-1, donde acertando pues el 26-27% ya gano dinero. Lógicamente un poquito más, habría que ver comisiones y todo este tipo de cosas. Y si alguien tiene una mentalidad de aguantar un 5-1, pues sabe que con perder o ganar el 17% de las veces, algo más, ya empieza a ser rentable. Normalmente hablamos acierto mayor, aciertos mayor de 30, mayor de 55, mayor de no sé qué. En realidad, lo que tenemos es que estar preparados para saber que puedo fallar, tener una estrategia donde voy 1-1 y puedo fallar 40 veces y acertar 60, y digo fallar 40 veces porque lo más difícil es fallar, acertar es muy fácil, mentalmente hablando, ¿vale? No sufres cuando ganas, sufres cuando pierdes. Pero si tú estás preparado para identificar que tu estrategia recibe o cumple estas condiciones, pues tienes que estar tranquilo. De hecho, en trading a quemarropa tenemos esta zona de aquí, dividiríamos pues posiblemente entre partes, 1, 2 y 3. Tenemos una estrategia que se llama Easy Money, todos son canciones de sprinting, menos una que llamamos CX5, todas son canciones de sprinting, donde el porcentaje de acierto, el ratio de factor beneficio es 1-1 y el porcentaje de acierto está por encima del 70%. Y me dirás, ¿tú consigues esos números? Y te diré, yo no. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos alumnos que tienen una mentalidad para este tipo de cosas y eligiendo las zonas que les hemos explicado que hay que elegir, pues estaríamos consiguiendo por encima de esos rendimientos. Hay gente que solo hace la estrategia o está muy especializado en la estrategia Easy Money y está sacando estos rendimientos. Yo soy más un bicho de coger algo más, de seguir un poco más la tendencia. En los vídeos que tenemos publicados en el blog habréis visto cómo una y otra vez hacemos referencia al solomillo. ¿Y qué es el solomillo? Pues entrar en la corrección del primer impulso, solo del primer impulso. No me vale la corrección del segundo, del tercero o del quinto, solo la corrección del primero. Tengo que prácticamente todas nuestras estrategias empezamos desde la misma zona, de la corrección del primer impulso. A partir de ahí, según hagamos la salida, porque lo más difícil en el trading, ojo, no nos olvidemos, no es la entrada, es la salida y es la gestión monetaria. Si yo hago una salida buscando el 1-1, si yo hago una salida buscando el 2-1 o el 3-1, estaré en esta zona, estaré en la estrategia que vamos a ver hoy, en el no surrender. El no surrender es una estrategia que llevamos pues prácticamente desde el año 2011 con ella, y hay más de 3.000, 4.000 operaciones hechas y bueno, cada uno, siempre digo que nuestro sistema depende de cada alumno o cada trader, porque tenemos que entrar cualquier trader que conozcáis vosotros mismos, creo que tiene dos defectos muy gordos. Uno es que come y otro es que duerme. Entonces cuando empiezas a hacer estadísticas te sale es que hubiese hecho sí, pero si la mitad de las operaciones te las dan a las 4 de la mañana, pues salvo que vayas a por el chocolate de las 4 de la mañana, y me refiero a chocolate de comer, pues no vas a conseguir esas estadísticas. Todas estas estadísticas que nosotros hablamos son operaciones que a nosotros sacadas de gráficos reales y de operaciones reales, ¿vale? Concretamente yo con el no surrender tenemos un 67,67% de aciertos y un 2,1%
27% de factor beneficio. Todo termina de factor beneficio. ¿Vale? Estos son un poco los números que llevamos pues de media en los últimos 10 años. Luego tenemos otra estrategia que podemos buscar 5-1, y aquí pues tenemos también el Thunder Road, nuestra estrategia Thunder Road o nuestra estrategia de River. Thunder Road está sacada del no surrender, pero lo único que hacemos es el no surrender, solo metemos una operación y vamos a por el objetivo, y el Thunder Road aprovechamos el no surrender, las zonas del no surrender para ir acumulando operaciones. En resumidas cuentas, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es decir si soy capaz de aguantar más o menos tiempo en el mercado. Y aviso, y pido mil disculpas por adelantado, yo no conozco a nadie de los que gane dinero haciendo scalping. Yo mismo he duplicado cuentas con scalping, y también es verdad que me he fundido las cuentas, pues todas las que duplicaba, luego estaba especializado en fundírmelas. No digo que no haya gente que gane dinero a scalping, sino que yo no conozco a nadie. Entonces vamos a ver, luego tenemos que adaptarnos según nuestra capacidad de sufrimiento a una de esas estrategias, y yo lo hice muy claro. Quiero una estrategia que me gane el 60% de las veces y el factor beneficio sea mayor de 1,5. Cuando un trader consigue esto, ya puede vivir del trading. Bueno, pues todas estas estrategias que nosotros tenemos las compren. Seguimos haciendo la casa por el mercado, construyendo la casa por el tejado. Fijaros, ahí tenemos datos de lo que se puede conseguir con las diferentes estrategias que nosotros tenemos. La estrategia Thunder Road, si metemos dos operaciones, lo basamos, porque lógicamente matemáticamente solo lo puedo detectar, pues yo utilizo los Fibonacci sobre todo para colocar los stops y para buscar objetivos, y eso son matemáticas puras. Nuestra estrategia Thunder Road tenemos, bueno, pues si yo entro en el 38, coloco el stop en el 62, me voy como un take profit al 127, yo ahí cada vez que llego a ese punto gano un 2,80. Si meto una segunda operación en el Fibo 100, coloco el 38 en el stop, me protejo ya la primera y me salgo las dos al mismo sitio, pues sumo, esto es mi beneficio. Así sucesivamente. Nuestra estrategia no surrender está basada en esta zona. Cuanto más cerca del 38 entremos y más cerca del 62 nos salgamos, estaremos más cerca de conseguir un 4,20, pues un 60% de las veces. Lógicamente, esto no ocurre siempre, faltaría. ¿Por qué? Pues porque, como vamos a ver, el indicador tenemos un indicador que su misión es calcular el calcular el impulso y calcular la corrección. Eso está programado para eso, para que nos diga impulsos y correcciones en un determinado número de velas. Y, lógicamente, como cualquier indicador, es un indicador retardado. Él espera, cierra una vela y toma una decisión, cierra una vela y toma una decisión, y así sucesivamente. Si yo entro cerca del 100, pues, y me salgo en el 162, pues con esa entrada me habré salido el 1,64. Si yo entro cerca del del 38, entre el 38 y el 100, lo normal es esperar, que me gusta que la corrección del impulso lo haga entre el 38 y el 62, y a partir de ahí, del 38 hacia arriba, tomar decisiones.
ya lo veremos. En resumidas cuentas, y ya dejamos de datos y nos liamos con ello, bueno, pues en cierto modo, en función de lo lejos que nos podamos entrar, cuanto más cerca del 38, estaremos en unos mejores números. Pero bueno, yo estoy prácticamente con el no surrender en esta zona, del 2.27, 2.50, toda esa zona. ¿Vale? Lógicamente hay estrategias que nos pueden ser, cada uno hay que elegir la que tenga. Bueno, no surrender. Esta es la primera estrofa de la canción de Bruce Springsteen. No te rindas, es rendición. Bueno, la traducción que queramos darle. A mí me encanta esta canción. Me encanta un poco el mensaje que lleva en ella. Y es muy, muy... bueno, pues en el fondo es algo parecido a lo que le pasa a los traders. Algunas veces yo estudié económicas y la gente que no sabe lo que es el trading cree que me dedico a esto porque soy economista. Pues no, la verdad es que no. De hecho, pues tengo dos casos muy cercanos, que son mis hijos, que María con 28 años ya lleva 6 o 7 de real, y Luis con 23 ya lleva su primer año de real, y no son economistas ni mucho menos, se han dedicado más a temas deportivos. Y a todos nos pasa el querer aprender. Siempre son etapas. Creo que todos los traders van pasando etapas. Yo siempre digo que si yo hago una foto a mi estantería, con los libros que me he leído de trading, posiblemente será muy parecida a cualquiera de vosotros. Simplemente que a mí, a la izquierda de esos libros, pues hay un montón de libros y de cosas de Bruce Springsteen, que es por lo que sabría que es mi estantería. No es necesario tener unos conocimientos de análisis técnico maravillosos, de análisis fundamental. En cierto modo, y siempre digo lo mismo, cuando tú te compras el libro de Murphy de 500 páginas o el libro de Carpato de 700, cada 50 páginas es un sistema de trading. Si tú te especializas en uno de ellos, es suficiente para ganar dinero. Siempre y cuando elijas la zona de trading apropiada. Creo que la zona de trading es la zona fundamental para nuestra, no solo para mi operativa, para la nuestra, sino para cualquiera de vosotros. Uséis RSI, uséis cruce de medias, lo que queráis. Un sistema os funcionará mucho mejor si empezáis a entrar a favor de la tendencia en la corrección del primer impulso, que si intentáis entrar en la corrección del segundo o del tercero. Y ya no os digo nada si lo que queréis es llevaros un lateral, empezar en una zona de acumulación porque parece que se acaba el mundo y que se va y resulta que luego nos salimos enseguida. Esa estrofa viene a decir algo así: nos escapamos de clase, teníamos que huir de esos tontos, aprendimos más de una canción de 3 minutos que lo que aprendimos en la escuela. Esto, para un trader como yo, que está casado con una maestra, no es duro, o sea, no es fácil superar esto, por lo menos decírselo. En resumidas cuentas, la estrategia no surrender se basa en un concepto muy simple, y que es en encontrar el primer impulso, en detectar su corrección y en esa zona entrar al mercado para buscar el segundo. Nuestro objetivo es llevarnos la mayor parte de la tendencia, o por lo menos el segundo impulso. Fijaros, esta es la zona que tenemos que vigilar una y otra vez. Yo creo que hay dos zonas que son muy importantes para nuestras operativas. Son estas dos, la zona de acumulación y la zona de distribución. Pero ojo, son importantes para no operar nunca en ellas. Pero sí son muy interesantes para saber que si estoy en esas zonas, tengo que esperar con toda la tranquilidad del mundo que el precio rompa hacia arriba en una zona de acumulación, haga el primer impulso y corrija, rompa hacia abajo en una zona de distribución y corrija. Y a partir de este momento, yo ya puedo meter mi estrategia no surrender, mi estrategia Simoni, mi estrategia Thunder Road, mi estrategia, la que queráis. En este momento tenéis la expectativa matemática siempre a vuestro favor. Es mucho más, cualquier estrategia aquí es mucho más rentable que aquí,
y mucho más, y esta a su vez es más rentable que esta. Yo lo digo por lo menos bajo mi experiencia. Además, el primer impulso tiene una gran ventaja, y es que si sabéis utilizar una herramienta que viene en cualquier plataforma, que se llama los Fibonacci, si tú sacas un primer impulso, yo lo pongo al revés que viene el MetaTrader, cada maestrillo tiene su librillo. Aquí el inicio y aquí eso es el 0 y este es el 100. Cuando corrige el precio, vigilamos el 62, porque si va del 62 ya no me interesa. Si aguanta bien el 62, ya sé dónde voy a colocar el stop, ya sé dónde zona que voy a entrar, que es la que debo de entrar. Y en el zona del 162, pues un porcentaje de veces altísimo es una zona donde el precio, donde suelen terminar los segundos impulsos, ¿vale? Entonces, y finalmente a veces llega a un poco más largo, al 200, vale, pero lo normal es al 162, esa zona, y el precio se va a girar principalmente en la zona entre el 200 y el 262. Estadísticamente yo no digo que se vaya a girar siempre, porque hay veces que se va al 400, al 500 o al 2000, a la luna, o tienes que quitar los pies de debajo de la mesa porque se van para abajo, que te va a pinchar con el gráfico. Pero esos son pues un 20% de las veces, y nosotros tenemos que repetir una y otra vez las cosas que son más rentables y que se repiten más. Así de sencillo. Ahí tenéis un gráfico real donde tenéis que ir hay que aprender, y no lo vamos a hacer hoy porque no tenemos tiempo, zonas de distribución, zonas de acumulación. La primera ruptura corrige el precio, hace un barreo, corrige, y en esta zona de aquí ya podemos ponernos cortos. ¿Dónde llega? 162. De hecho, pues ha pasado prácticamente hasta el 200. Corrige, y donde acaban los movimientos. Un primer impulso, esto es un gráfico de hace unos días en el euro dólar. Un primer impulso, su corrección, esta es una operación que hemos hecho tranquilamente, y llega al 162, y en las zonas del giro pues pueden estar en estas zonas entre el 262 y del 200, ¿vale? Esas son las zonas que tenemos que vigilar, primer impulso y su corrección. A partir de ahí empezamos con la estrategia. Nosotros tenemos una estrategia, una media, bueno, es un indicador que la llamamos media Steen, pues la media Steen también tiene su WhatsApp. El amigo Juan Carlos, que os comentaba antes, pues me llamó un domingo por la tarde, estaba yo viendo un partido de fútbol que jugaba mi hijo, y me dice, ya tengo la media Steen preparada, y nos va a medir el impulso y la corrección, ya lo tenemos. Digo, media Steen, dice, sí, hombre, sí, le hemos llamado, Steen es de Bruce Springsteen, la última parte final del apellido, y impecable. Digo, macho, si después de esto no nos regala entradas o una guitarra, pues ya no sé. Bueno, ese indicador nos va a detectar el inicio y el final de un impulso, y nos va a detectar el inicio y el final de una corrección, permitiéndonos de una forma cómoda y sin dudas el momento exacto de entrar al mercado. Nos mostrará las velas de señal para entrar al mercado. Normalmente sale una flecha azul para largos o una flecha de color rojo para cortos, y sale también una línea vertical. Todo esto se puede configurar al gusto del consumidor, y lo que nos va a decir es siempre que el indicador nos manda una alerta, bien en el MetaTrader o bien incluso al móvil, si lo tenéis programado para el móvil, lo que nos va a llegar es una alerta y nos va a decir, ojo, que la tendencia está cambiando. Entonces yo tengo que ir al gráfico y ver si estoy en la zona que acabamos de ver. Si estoy en la corrección, empezaría a trabajar, y si no, pues le diré muchas gracias, señor Steen, pero a otra cosa. El indicador, la media, el indicador media Steen, lo usaremos en las diferentes estrategias de trading a quemarropa. Pero vamos a meter una serie de filtros,
y para que no haya ninguna duda, porque es muy goloso, ya verán, para que no haya duda, lo vamos a filtrar. Por ejemplo, tenemos el indicador tag radar no surrender, lo usaremos en nuestra estrategia no surrender y Thunder Road. El radar AC Money lo utilizaremos en la estrategia AC Money y así sucesivamente. En el fondo es esa media que vamos a ver a continuación, la media STIN, que lo convertiremos en el indicador no surrender, porque lo vamos a filtrar. El no surrender, por ejemplo, lo filtramos con el parabolizar. La media, el indicador AC Money, la estrategia AC Money se basa en los avisos de ese indicador, pero filtrados con las velas Heiken-Ashi. El Thunder Road, pues utilizamos los Fibonacci, o sea, y así sucesivamente. Fijaros el indicador no surrender. En realidad esta es la media STIN, pero no surrender. Fijaros que va midiendo los impulsos, las correcciones, los impulsos, las correcciones, impulso, el giro. ¿Ves? Va haciendo. Bueno, aquí le he puesto una raya de más, nos dimos cuenta el otro día. Bueno, resumidas cuentas, es una flechita azul cada vez que cambia de color. Claro, esto lo primero que tenemos que pensar, qué maravilla, esto es magia, esto no, esto ni es maravilla ni es magia. Todas estas operaciones en contra de la tendencia posiblemente sean perdedoras. Luego vamos a filtrarlo con algo para meterle la tendencia. Ahí tenéis un parabolizar. Ese parabolizar, ahora veremos la configuración, está un poco más ampliado, más largo, para que no vaya tan pegadito y nos permita. Está configurado para que la idea del no surrender es entrar en la corrección del primer impulso y llegar al 162 y utilizar el parabolizar como trailing, como seguimiento, que haga que el precio se vaya o al objetivo o al parabólico, configurado de esta manera, así de sencillo. Pero bueno, de esa manera lo que sí tenemos muy claro es que si solo vamos a entrar en el cambio de color donde tenemos a favor el parabolizar, lógicamente esta la quitamos, esta ya no entraríamos. En un movimiento corto pues tendríamos, estas son las entradas que haríamos cortas. Lógicamente aquí todas las entradas, estas dos las quitamos, y aquí cada vez que cambia ahí tendríamos un corto y aquí otro, aquí sobra una flecha, ¿vale? Una de estas no vale. Bien, pues si a eso le añadimos el precio yo se lo pongo con la vela Heiken-Ashi, pues detectan muy bien las zonas de impulso y corrección del precio, independientemente, como en este caso, ves, es una zona de acumulación, un primer impulso, el A, el B, el C, y ya por el segundo. Un primer impulso, aquí es más rápido, y ya por el segundo. Y siempre digo lo mismo, detecto la zona, corrección del primero, sí. Corrección del primero, sí. El precio ha llegado a unos niveles operativos que le vamos a poner una condición. Sí, aquí no, pues esta decido entrar y esta no decido entrar, así de sencillo. Siempre tendremos la última palabra. Luego hay un tema, por lo menos al inicio, que tenéis que tener algún tipo de indicador que os pueda detectar unas zonas de acumulación o distribución. Yo os confieso, antes de enseñaros el siguiente indicador, que yo no lo utilizo, y mis alumnos, cuando ya están en real, normalmente tampoco. ¿Por qué lo doy? Porque al principio lo que sí, pues tenemos que ir educando la vista, tenemos que hacer muchas operaciones en demo para educar la vista y detectar esas zonas de acumulación. Mientras tanto, pues yo os propongo un indicador que se llama Fractal Dimension Index, FDI. Os puede valer también perfectamente una DX que le pongáis por debajo de nivel 20, no entráis porque son los laterales. Bueno, este indicador lo que hace es, pues bueno, viene configurado, aquí sí que no lo hemos cambiado, pues por encima de 30 se pone de color azul, bueno, el color que queráis, pero no os dais cuenta, por encima de 30 detecta muchos laterales. Entonces, cuando vosotros detectéis que está azul, pues lo más lógico es que sea un lateral amplio y entonces no operamos. Si
filtramos también con eso, pues tendríamos el no surrender ya está programado para que te saque la señal cuando el parabólic cambie, perdón, cuando el parabólic está a mi favor y el indicador cambia de color. ¿Vale? En ese momento ya él solo te da la señal. Le echáis una ojeada y si está azul, el FDI no entráis, y si está rojo, pues adelante. Siempre y cuando sea el primer impulso, ¿vale? Son zonas, ¿ves? Cómo cambia y tal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué digo que yo a veces no lo utilizo nunca? Pues porque a veces en la corrección del primero, según sea más o menos larga, os puede salir un poquito de azul, y esas cosas, como cualquier indicador, es muy subjetivo, ¿vale? Yo si tengo claro que es un primer impulso, porque he detectado una zona de acumulación, una zona de distribución, me olvido de ese indicador, ¿vale? Espero la corrección y tal. Luego, los indicadores que vamos a utilizar es el indicador, el radar no surrender, el parabolizar, programado o configurado para 0.004 en vez de 0.02 como viene normalmente, y el máximo lo dejamos igual, y el FDI, que aquí sí que lo dejamos tal cual, periodo 30 y 1,5 la línea, ¿de acuerdo? Eso es lo que utilizamos. En realidad, el 1 y el 2, vosotros, los alumnos no suelen tener el indicador, la media, porque la media cambia de color y tal. Pero sí que le pasamos esa media programada para el no surrender, programada para el easy molly o para la estrategia que sea. Entonces, el indicador tag radar no surrender, que el programa hecho por Juan Carlos San, ya viene incluido estas dos. Con la 1 y la 2 te la da él solo, ¿vale? Y luego la tercera, pues miramos y echar una ojeada. La estrategia es simple. Lo primero, hay que buscar la zona de trading. El primer impulso, después de una zona de acumulación o distribución, es la zona de preaviso, por decirlo. Este verano recuerdo que recibía muchos correos, muchos emails o Twitter, y me decía, joder Luis, fíjate que vaya tostón, que laterales, que no sé qué. Y yo les decía lo mismo a todos. Vamos a ver, ¿en qué actividad ganas dinero y te puedes ir a la playa? Joder. Bueno, pues estábamos atravesando durante el mes de agosto este año del 2019, pues los mercados han estado laterales. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que estaban haciendo las zonas de acumulación casi todos, o las zonas de distribución. Pues en cuanto salte el primer impulso, pues ya tenemos las orejas como el pastor alemán, tiesas y vigilando. Mientras lo que es absurdo es estar cabreado porque está lateral. Si está lateral, lo que tienes que hacer es verte el partido de Nadal, el partido de tu equipo de baloncesto favorito, o echarte una buena siesta. O yo lo que hago es irme a cocinar muchas veces, ¿vale? Luego espero una zona de acumulación y espero el primer impulso. La entrada está establecida por el indicador no surrender. No hace falta pensar absolutamente nada. Cuando el indicador te marca el impulso y la corrección, el indicador no sabe si es el primero o si es el segundo. Lo tenéis que detectar vosotros. Bueno, pues esperemos que el indicador dé la señal, y a partir de ahí nos sale una alerta y en la entrada siguiente entramos. Vamos a colocar un stop inicial en el FIBO 62 del primer impulso. Ha hecho un primer impulso, saco el FIBO y tal. ¿Y cuáles van a ser mis objetivos? Pues el FIBO 162, lo que quiero llevarme el segundo impulso, o si quiero llevarme algo más de tendencia, pues puedo ir subiendo el stop hasta que llegue al FIBO 200. Tenemos un stop de gestión, que tenemos un asesor experto que lo que va haciendo lo llamamos trailing no surrender, que en resumidas cuentas está programado, es el parabolizar programado para 0.004. Entonces, ahora veremos algún ejemplo donde pues lo que haces es entrar al mercado, cuando te avisa el indicador, colocar el stop, meterle el robot para la salida y que el precio llegue al objetivo o al robot. Nuestra gestión monetaria, yo siempre recomiendo el 1%, no subáis de ahí. Bueno, estas son las zonas de acumulación. ¿Ves cómo hace un primer impulso? Detecta el indicador en azul, el movimiento
detecta la corrección y en esta zona de aquí nos va a salir una alerta. Normalmente estará por esta zona, lo veis como aquí a lo mejor a veces, imagínate que os pilla aquí, pues os recomiendo que si no tenéis mucha experiencia, primero que lo respetéis. Luego ya con la experiencia que nos da todas las operaciones realizadas, pues podremos operar tranquilamente sin este indicador. Impulso corrección, adelante. Esta sería la zona, sacáis aquí el FIBO, colocáis el stop por aquí y cuando llega al 162, pues está, o bien colocáis el stop en el 162 y vais siguiendo puntito a puntito con el parabolizar hasta donde está. Esto está cogido, parece magia, pero bueno, lo que está claro es que al 162 llega más del 70% de las veces el precio. Normalmente después de un primer movimiento hay un segundo. ¿De acuerdo? Siempre, incluido en los laterales. Lo que ya es más complicado, una vez sí, otra vez no, que haya un tercero, pero el segundo está a la vuelta del primero. Bueno, ahí tenéis cómo, si tenéis un primer, detectamos después de una bajada, pues una zona, y si no es mucho más, es muy fácil también. O sea, si es que lo que hemos aprendido en el parvulario del trading va haciendo mínimos más bajos y máximos más bajos. Cuando deje de cumplir eso, pues ya tenemos, aquí ya no cumple esa premisa, pues estamos en el primer impulso, así de sencillo. Bueno, pues ahí tenéis cómo hace un primer movimiento, corrige, aquí sería la entrada idónea, ¿vale? En esa zona de ahí nos saltará una alerta, nos saltará un aviso. Entramos al mercado, colocamos el stop en la zona del 62, en esta zona de aquí, el objetivo, ahí tenéis uno, ahí tenéis otro. Cuando llega este, y si no, pues lo dicho, colocáis el stop, estaría aquí parado, el robot aquí está funcionando y cuando pasa por aquí empieza a coger vuestro precio y se lo lleva hasta donde llegue. Es así de sencillo, no tiene mucho más. Y sabiendo lo que os he dicho en las primeras diapositivas, de que eso os lo va a hacer más del 60% de las veces. Pues a por ellos. Aquí tenéis casos muy concretos, pues míos o de alumnos y tal. ¿Veis cómo hay un primer impulso? Corrige la zona de... Aquí el indicador nos da la zona de señal, sería esta. O sea, aquí nos va a salir, en esa vela de ahí nos sale una raya así y una flecha, ¿vale? Y esa flecha nos sale un aviso. Aquí una alerta que dirá, estáis en zona, en este caso la libra australian dólar ha cambiado de cortos a largos. Bueno, miráis, porque os va a salir el mismo aviso aquí. Cuando el precio haga esto, os va a decir, ha habido de cortos a largos, pero aquí ya estáis en la zona del 200 o en la zona del 162, que lógicamente el recorrido ya es más corto que si empezáis aquí. Por eso digo que es muy importante la zona. Ahí tenéis otra operación, porque incluso esta sí que es mía. Bueno, aquí por ejemplo nos está dando entrada, está rojo, bueno, bien, o sea, esta bajada, cuando se pone azul, en esta zona de aquí nos ha dado una señal corta, y en esta zona de aquí nos ha dado otra señal. Esa vela de ahí es la vela de señal, o la otra, y la otra entramos, ¿vale? En esa zona. Bueno, entonces, porque si aquí entráis y colocáis el stop ahí arriba, esto lo respeta. Yo aquí, bueno, pues es un toma de el precio hace, yo me gusta que las correcciones se paren entre el 38 y el 62. Me son mucho más. Cuando llega el precio al 38 al 62, pues confío más en ellas que en esta. Y sobre todo aquí, que veníamos de una subida, veis, esta es una entrada, podemos hacer esta larga, y podemos hacer esta corta, ¿vale? Aquí, bueno, pues jugué un poco con el volumen para ver qué es lo que hacía. Ahí veis como en esa zona de ahí hay volumen, no me hace nuevo máximo, pues bueno, pues en la próxima está, ¿vale? Ahí tenéis, lógicamente, si esto lo podéis coger aquí, pues en vez del 1 cogeréis más cantidad, más importe. Por eso digo que a veces cogeréis un 4, otras veces cogeréis un 1 y otras veces, bueno, pues cuando ya llevéis por el 127 por el precio, pues ya os ponéis a no perder.
o incluso, como os decía, si os ponéis a no perder, si vais siguiendo el parabolic, pues cuando se gira no vais a perder -1, vais a perder, pues si esto se gira aquí, pues a lo mejor perdéis muy poquito, y si se gira aquí, pues no ha llegado al objetivo, pero te has llegado casi al objetivo, ¿vale? Más movimientos, ahí lo tenéis. Después de toda esta bajada, un primer impulso, su corrección, cambia de color, entramos al mercado y tal. Aquí sacrificamos un poco en el sentido de que, bueno, que hay una confluencia, el 162 con el 38, ¿vale? Yo a veces lo que hago es, cuando el precio está llegando, ves ahí que teníamos la salida, es al puntito azul, ¿vale? Lo que hago es coger el indicador, coger el take profit y subirlo más y ajustar el stop a unos niveles ya por detrás del precio, donde está el precio. Si se va para arriba, pues sigo hasta el 200, y si se va para abajo, pues bueno, no llega al 162, que era el objetivo, pero he llegado a unos niveles aproximados. Lógicamente también fallamos, también fallamos. Aquí hace un primero, ¿ves? El A, la B, la C, esa zona, en realidad, vamos a ver, hemos entrado, esta zona nos ha cogido aquí y todavía no nos ha sacado, vamos perdiendo en ese momento, pero fíjate dónde está el stop, que haga lo que quiera. Vamos, lo que hizo fue que nos saltó el stop, así adelantó el fin de la película. Aquí el amigo Alberto, impulso, corrección, no surrender, cambio de color, ahí está, ¿vale? Estaba empezando y con su gestión monetaria muy controladita. Así una y otra vez, no tiene mucho más. Zona de distribución, impulso, corrección, cambio de color, parabolia a nuestro favor, ¿vale? Y ahí tenéis el 162, estaba aquí, bueno, pues aquí, bueno, ahí tenéis el 2,15, es lo que llevamos en esta operación, ¿vale? Si esta operación la cogemos un poco más arriba, pues estamos pues en vez del 2 al 3, y aquí tenéis las alertas como vienen. Bueno, te llegan a nuestro teléfono, ¿no? Ahí tenéis las alertas del MetaTrader con los diferentes indicadores que tenemos, y aquí, bueno, pues da la casualidad que en estas tres hay Simoni, pero bueno, si la estrategia que haya cambiado de color por la media y por el parabolizar, pues te sale una alerta que pone no surrender, cambia de color. Y bueno, pues aquí tenéis tres amigas que deberían ser compañeras de vuestro viaje como trader: doña Constancia, doña Paciencia y doña Disciplina. Y ahí tenéis mis datos, mi Skype, mi Twitter, el correo electrónico, y en la primera página de la presentación pues tenéis, bueno, Trader a quemarropa, ponéis y tenéis la web sin ningún problema. ¿De acuerdo? Pues gracias por estar al otro lado. Este falso directo, aquí llega lo de falso, porque cuando lo hicimos en Madrid, ahora lo único que hicimos fue levantarnos y irnos a tomar unos vinitos, que lógicamente hoy no lo podemos hacer. Lo dicho, si alguien quiere esos indicadores, que se ponga en contacto conmigo. La gente que estuvo en el seminario se los llevó de forma gratuita, y vosotros no vais a tener que pagar nada por ellos, pero sí que os pediré un pequeño favor. Por lo menos, si me hacéis, os lo daré, y luego si queréis me hacéis el favor. ¿De acuerdo? Un abrazo, amigos. Gracias por estar ahí.